Antes, después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Es un hecho la discontinuidad de la obra, tanto pública, veremos si impacta en lo privado también, porque si hay parate de la economía, recesión, también lo privado va a mermar en su dinámica de realización. Hablábamos en el comienzo de la semana en el cierre de la semana anterior, con empresarios de la construcción local diciendo que no creían que el presidente electo discontinuara la obra pública. Vamos a tomar contacto ahora con Adrián Capelo, que es secretario de la Cámara de la Construcción de Río Cuarto, para pedirle un análisis del escenario en el que estamos. Adrián, un gusto. Guillermo Jeremía, del programa Así Son las Cosas, lo saluda. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, Guillermo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, queríamos saber si habían evaluado la situación y qué consideraciones tienen respecto de este escenario que pareciera encaminarse a un cese de la obra pública, por lo menos. ¿Cuál es su mirada, Adrián? Claro, bueno, la mirada, estamos todos muy atentos y un poco en alerta respecto a estas declaraciones, porque todavía no ha habido muchas especificaciones al respecto. Pero sí cabe aclarar que en Córdoba tenemos una situación por ahí particular, porque la mayoría de la obra pública proviene de la provincia y del municipio y han sido financiadas por ellos. Entonces hay que separar, cuando se habla de esto, de los distintos estamentos del Estado, para no englobar toda la obra pública. La obra pública nacional es, según las declaraciones que se han hecho el futuro ministro de Infraestructura, Ferraro, es la que se pasaría, no separaría, sino que pasarían a un sistema mixto con una asociación público-privada. Esto es lo que marca un escenario distinto al habitual. Al no haber especificaciones, nos genera un escenario de incertidumbre. También hay que tener en cuenta que cuando se dan grandes cambios de gestiones, como lo que se va a suceder ahora a nivel nacional, siempre existe una revisión de cuentas y de contratos y pagos y todo de las obras de la gestión anterior. ¿Que se termine ejecutando? Porque también es la duda, ¿no? Hay obras públicas que están en marcha, que uno entiende de la lógica del sentido común. Las tiene. Bueno, hoy en la ciudad tenemos el caso de la obra del acceso de la autovía a Holberg, que está parada, pero eso está parado por la gestión actual. No va a ser un cambio por la gestión que viene. Las obras nacionales están con falta de fondos, en algunos casos en la provincia hay varias que se están parando, y ante este escenario de cambio de gobierno, yo creo que puede que haya demoras en los pagos. Pero las obras en ejecución habitualmente el Estado tiende a terminarlas. Tiende a terminar. Bueno, esto es lo normal, ¿no? El costo de no terminarla es mucho mayor que terminarla, ¿no? Si se quiere racionalizar los recursos, es mejor terminarlas las obras. Exactamente, o sea, esa es la definición. Es más caro pagar los resarcimientos económicos por pagar una obra que no continuarla. Entonces, por eso yo creo que los contratos sí van a tener revisiones y va a haber una continuidad de esas obras. El escenario será ver qué pasa con los contratos firmados y con obras que todavía no están en ejecución. Bueno, que hay dos en la universidad, por lo que tengo entendido, ¿no? Bueno, sí, ahí está el edificio nuevo de Ciencias Económicas, pero supuestamente estaban previstos con presupuestos anteriores. O sea, el presupuesto de la obra supuestamente ya estaba asignado dentro del presupuesto nacional. Sí, y además la empresa, entiendo que empezó con la nivelación de tierra, ya está la gente de Marinelli trabajando ahí. Yo creo que esa obra no creo que tenga inconvenientes, pues aparte fue una obra que se licitó a principio de año, se demoró, por estas cuestiones inflacionarias que distorsionaron los costos, pero creo que ya tiene inicio de obra y todo, no creo que tengan problemas. Aparte, las universidades nacionales tienen como una cuenta propia para la asignación de obras. Sí, pero si le recortan los recursos, porque esos recursos dependen de los aportes excepcionales que hace el Estado. Si se los recortan... Claro, pero habitualmente ellos licitan con recursos que ya tendrían, supuestamente asignados para la obra. Sí. Claro. Adrián, ¿qué entre las empresas que constituyen la Cámara en Río Cuarto, qué porcentaje de incidencia de su funcionamiento tiene la obra pública en promedio, digo?
Y la mayoría de las empresas constructoras de Río Cuarto, o que son socias de la Cámara, vamos a decirlo con corrección, trabajamos con obra pública en distintos estados. Hay algunos que trabajan en provincia, otros con municipio, otros con nación. Pero sí, todos estamos vinculados a la obra pública. O sea que eso impactaría en la ciudad indirectamente. Exactamente. A ver, hay una teoría del derrame de la construcción que es muy importante, en la cual se basa que la obra pública genera muchos puestos de trabajo directos e indirectos. Parar la obra pública generaría un escenario de muchos despidos, o sea, de mucha mano de obra que se haría. Pero bueno, hay que ir con cuidado. El municipio, el intendente, un poco garantizó que va a continuar con las obras que tiene previstas. De hecho, se está por licitar unas viviendas nuevas. La provincia, a través del gobernador y del gobernador electo, también anunciaron que va a haber continuidad de la obra pública. No nos olvidemos que Córdoba se ha financiado, ha obtenido financiación propia y no de la nación para la ejecución de las obras de los últimos años. Sí, con garantía de la nación. Exactamente, sí. Con garantía de la nación, pero con lo cual el porcentaje de fondos provenientes de la nación para la ejecución de obra en Córdoba son menores quizás que en otras provincias, que sí dependen mucho más del aporte de la nación. Adrián, ¿hay telegramas de despido enviados a empresas constructoras riocuartenses? ¿Ustedes Mira, que nosotros hasta ayer estuvimos reunidos con el presidente de la Cámara, justamente analizando un poco ese escenario, todavía no. Sí, no olvidemos que ha habido un año muy particular, bueno, con una gran recesión en la zona por el tema de la sequía, la actividad ha estado en merma, entonces también es que venimos arrastrando un escenario económico complejo del último año. Sí. ¿Puede compensar la obra privada lo que no se pueda concretar a través de la obra pública? ¿O el efecto es de contagio? Si hay menos obra pública, también hay menos obra privada. Mira, es difícil de poder respondértelo porque tenemos que analizar sobre qué escenario se iría estas obras, llamémoslo públicas, privadas, cómo impactarían. Entonces, es difícil, pero sí, no, yo sí creo que no creo que lo privado equipare la inversión que hace el Estado en obra pública. Con lo cual sí o sí sí habría una merma quizás en la parte económica, en el volumen de obras. Con lo cual, Adrián, sí o sí se resentiría la industria de la construcción. Claro, la industria de la construcción en el escenario planteado en estas declaraciones generaría una recesión en el rubro, con lo cual esto lo genera la alerta y la preocupación que estamos todos los empresarios, tanto de la ciudad como de la provincia y la nación, viendo y pidiendo más detalles, porque en realidad no ha habido más detalles que esas declaraciones que hizo que va a ser el futuro ministro de Infraestructura. Sí, sí. Es raro, ¿no? Porque para que nos vaya mejor nos tiene que ir peor. Sí. Estamos en Argentina y estamos, creo que también ante una nueva Argentina. Entonces, genera mucha incertidumbre estas declaraciones, la propuesta de ejecución de estas obras público-privadas genera también a las empresas más chicas la preocupación, porque para poder acceder a eso necesitas acceder al crédito, y los grandes créditos son para las grandes empresas. Sí, claro. Pero además, entonces, ¿qué obra le podría interesar a un empresario de la construcción local que le permite un recupero? Porque esa es la lógica. Bueno, esto lo ha dicho Milei en más de una oportunidad. Vamos a hacer obras a la chilena, es decir, le vamos a dar obras a empresas para que haga la obra y después recupere cobrando por esa obra de alguna manera. ¿Algún empresario privado de Río Cuarto se entusiasmaría con ese modelo? A ver, si uno analiza, hoy las empresas ya venimos haciendo parte de eso. Yo, por ejemplo, te voy a sacar de lo público para llevarte a la construcción de los edificios privados. Sí. Nosotros, cada empresa o cada desarrollista de la ciudad, cuando tiene que hacer un edificio, supongamos, hacemos un aporte para que haya cloaca, hacemos la obra eléctrica para poder brindarle al desarrollo del sector y hasta la obra de gas. Entonces, sí, pero eso lo hacen, Adrián, perdón, lo hacen porque les conviene el negocio. Pero
Porque ustedes no tienen es porque conviene. Lo tienen... tenemos que hacer porque si no, no tiene infraestructura. Entonces nosotros terminamos haciendo inversiones que deberían ser de los proveedores de estos servicios que inciden en los costos de los departamentos, por supuesto. Entonces hay una retribución, una vuelta de esa inversión. Sí. Ahora el planteo es ver qué obras necesitaría la ciudad y cómo se cobrarían. Hemos, en su momento, cuando hace obras de cloacas, se las cobra a los rentistas. Está bien, pero en este caso que usted menciona, Adrián, son obras que van a terminar beneficiando al que tiene recursos. Y el Estado está para asistir en obras de infraestructura básica para los que no tienen recursos. Porque exactamente, claro, lo que habría que ver es cómo el Estado interviene en los sectores donde, por ejemplo, no puedan retribuirle como un rentista que no pueda pagar la obra. Pongamos cloaca o gas. Claro, vamos sí. Poner. Es una persona que compra un departamento. El Estado interviene en los sectores de menos recursos. De hecho, la provincia ha hecho muchas obras de infraestructura que no tienen retorno. Sí. Una persona que compra un departamento, estoy diciendo una cifra al azar, en $100.000 en un edificio en Pozo, a ustedes que lo construyen le conviene, porque reciben el dinero por anticipado o en cuotas por anticipado, hacerle la obra de infraestructura porque después se la cargan a ese valor, ¿no? Entonces, y es hasta me parece justo que esto ocurra y que no sea el Estado que le lleve el servicio. Para un negocio de alguien que tiene recursos para comprarse un departamento. El problema es el que vive en el fondo de Barrio Alberdi, en el fondo del sur de la ciudad o en el fondo de Banda Norte, que no tienen la obra de infraestructura, no tienen los recursos y no va a haber nadie interesado en invertir ahí si no es negocio. ¿No? ¿Se entiende? Bueno, por eso, al no haber detalle, Guillermo, de cómo van a ser este tipo de intervenciones, de obras, es muy difícil suponerlo. Hay que ver cuál es el planteo. Personalmente no conozco los pormenores en este planteo que me haces del caso chileno, por ejemplo. Sí. Y yo creo que el Estado justamente sí tiene que abastecer a las zonas de menor recursos. En eso coincidimos. Entonces yo no creo que el Estado se abstraiga en su totalidad de brindar el rol que tiene que brindar. Ojalá que no haya despido, ojalá que no se descontinúe la obra pública y ojalá que se potencie la obra privada, que no haya efecto contagio. Pero si hay recesión en general, también impacta en lo privado, pero ustedes tienen la particularidad que se presume que la campaña de este año ligada con el sector agrícola va a ser, por cuestiones climáticas, mejor que esta, que ha sido la peor de muchos años. Así que ahí hay una lucecita de esperanza, Adrián. Exactamente, tenemos una esperanza, nosotros estamos en una zona que dependemos mucho del campo, y si la campaña fuera medianamente bien, yo creo que ayudaría a que este impacto de la merma de la obra pública no sea tan grande. Pero sí, asimismo es sabido que una transición de gobierno lleva 6 meses de inactividad en el rubro, porque es normal que lleve, cuando pasó el traspaso de gestión de Cambiemos anterior, también sucedió que hubo un parate y bueno, y después se retomó. Así que bueno, tenemos que ir viendo qué escenario se va planteando en esta Argentina nueva. Muchísimas gracias, Adrián, muy amable. ¿Cuántas empresas están integrando hoy la Cámara? En este momento somos 22 las empresas activas de la Cámara. ¿Y en total cuántas empresas de construcción hay? ¿En la ciudad? Sí. No te daría el número porque estos últimos años han generado tantas empresas, pero yo creo que tiene que haber arriba de 50 empresas seguro. Bien. Muchísimas gracias, Adrián, muy amable. Dale, Guillermo, que tengas buen día. Un gustazo. El secretario de la Cámara de la Construcción de la ciudad de Río Cuarto, Adrián Capello. Así son las cosas, conciencia y verdad. Desde el Río Cuarto te vamos a contar.